Estamos en el patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca. Estamos con el profesor Ismael Mont, que es el profesor investigador en la Facultad de Geografía e Historia. Es especialista en escultura del Renacimiento, tanto en España como en Italia, y nos ha hecho el favor de respondernos a unas preguntas para profundizar en el tema de la muerte en el Renacimiento. La primera pregunta, sobre todo, es sobre obras de arte, que son las esculturas funerarias de la alta nobleza y del alto clero, que podemos ver en muchas de nuestras iglesias. La pregunta es ¿qué querían conseguir estos personajes ilustres con este tipo de obras? Bueno, pues la pregunta quizá habría que replantearla y verla desde una perspectiva a lo mejor todavía más interesante aún, que sería ¿en qué material suelen estar hechas este tipo de obras? En piedra. Podrían estar hechas en madera o en barro, pero sin embargo se elige la piedra. ¿Por qué? Porque es más noble, pero además por un valor añadido, y es que la piedra es eterna, es atemporal. Entonces, si estamos hablando de un monumento que va destinado a acoger el cuerpo de una persona para la eternidad, tenemos que elegir un material que vaya acorde con esa función. Si nos damos cuenta, por ejemplo, grandes tumbas que se han hecho a lo largo de toda la historia, como son las pirámides de Egipto o hasta las grandes capillas medievales, todas ellas se han construido en piedra. Por lo tanto, no solo el edificio, sino también el propio sepulcro, el lugar donde te vas a enterrar, tiene que ser en piedra. Además, tenemos que pensar que la persona que se enterraba ahí pensaba estar ahí hasta el fin de los tiempos, y pensaba que ese sepulcro tenía que durar ¿para qué? Para proteger su cuerpo. El sepulcro no es otra cosa más que una obra artística, pero que actúa como contenedor, por decirlo de alguna manera, del cuerpo del difunto. Pues es una reflexión muy importante la que nos ha hecho el profesor, sobre todo respecto a lo que podían permitirse las clases medias o los estamentos más intermedios de la sociedad y los estamentos bajos, que pese a tener las mismas concepciones religiosas, pues no podían acceder a este tipo de enterramientos. Nuestra segunda pregunta es sobre un tipo particular de tumba del mismo tipo, de la alta nobleza, del alto clero, que son las llamadas transit-tomb, que se dieron sobre todo en Inglaterra y en Francia. ¿Cómo podría definir este tipo de fenómeno? Bueno, pues la transit-tomb, explicado de manera sencilla, es un tipo de sepulcro en el cual se rompe con la tradición medieval anterior, a finales del siglo XIV, en la cual se representa al yacente de una manera, digamos, idealizada, y ahora lo que se empieza a hacer es representar al yacente pero como cadáver incluso en plena descomposición. ¿Por qué? Porque por varias razones, pero por ejemplo influye el hecho de la peste negra que se acababa de vivir en Europa y que además a partir de mediados del siglo XIV no es que acabe, sino que sigue teniendo varios rebrotes justo en la época en la que aparece la transit-tomb. Por ejemplo, también influye el hecho de que estamos en la época en la que aparece el humanismo, hay un mayor individualismo, preocupa más la muerte propia, la muerte individual, frente a aquellos sepulcros de principios del gótico en los que encontrábamos representaciones del juicio final, el juicio de todos, en el que la humanidad se iba a salvar. Ahora encontramos un mayor interés, una mayor inquietud y preocupación por la propia salvación. Entonces la transit-tomb está en todo ese contexto. Y además vemos que la época más álgida es el siglo XV, coincidiendo también con la época en la que en la literatura nos encontramos ese tópico del ubi sunt, donde están todos aquellos que murieron, ¿no? Como dice Jorge Manrique, justo también en el siglo XV, en sus coplas. ¿Qué sucede? Algo muy interesante, y es que en el siglo XVI, cuando empieza a decaer la iconografía de la transit-tomb, que no solo aparece en sepulcros, sino por ejemplo también en la miniatura, vemos como cuando hay alguna gran peste o algún rebrote de alguna epidemia, reaparece la transit-tomb, reaparece esa iconografía con más fuerza. Es decir, en una época de decadencia
vemos perfectamente cómo la Transiton está muy asociada a la peste. Vale, pues muchas gracias por esta respuesta, que sobre todo nos ha relacionado la muerte, las representaciones funerarias con las oleadas de peste. Este fenómeno, que no se ha dado en nuestro país de manera generalizada, queríamos preguntarles si hay algún ejemplo de Transiton que los espectadores de este vídeo puedan poder visitar de una manera cercana. Bueno, pues mira, la Transiton sobre todo se desarrolló en Francia y en Inglaterra. Tiene un ejemplo que para mí es paradigmático, que es la tumba del conde de Arundel, en un castillo inglés perdido en Sussex, y es muy interesante porque aparece la típica cama sepulcral sobre la que está el yacente, sobre la que está el conde de Arundel, pero resulta que la cama yacente tiene unos arcos por los que puedes ver, de tal manera que en lugar de parecer una cama sepulcral, parece casi una vitrina. Claro, ¿qué se puede ver en el interior de esa vitrina? El difunto, ¿no? Ese es un caso paradigmático, pero en España, por ejemplo, yo me quedaría, sin lugar a dudas, con el sepulcro del doctor Juan Martínez, que está en el claustro de la Catedral de León, y allí lo que aparece es el doctor en Derecho Juan Martínez, representado como tal, con su birrete que le identifica, y justo al lado y en contraposición, y en una contraposición muy macabra, aparece él, pero representado ya como cadáver, que es una manera de decir, esto es lo que fue, pero esto es lo que es ahora. Pero al mismo tiempo, a todo aquel que pase por delante del sepulcro le está diciendo, esto es lo que tú eres ahora y esto es en lo que tú te vas a convertir. Es el memento mori, que es un tópico también que se convierte en algo muy recurrente en la Baja Edad Media. Pues ya para finalizar, y muy relacionado con la influencia que ha tenido la peste sobre el arte, queríamos preguntarle sobre la influencia que pueda tener, o que usted piensa que pueda tener, el COVID sobre el arte que se está realizando en la actualidad. Bueno, pues evidentemente va a tener un impacto. Estamos viendo que la sociedad ha cambiado desde el COVID. Cambian muchas formas de comportarnos, muchas formas de enfrentarnos a la vida, y el arte, en definitiva, es una expresión humana, es una expresión de lo que nos inquieta, de lo que nos preocupa, de lo que nos hace felices, de lo que nos hace sufrir al mismo tiempo, y por lo tanto el arte se va a hacer eco de la pandemia. ¿De qué manera? Pues yo creo que lo estamos empezando a ver ahora. De aquí a 10 años yo creo que podemos empezar a hablar mucho más sobre este tema y de qué manera la pandemia del COVID ha influido sobre la creación artística a partir del año 2020 sobre todo. Pues no queda más que agradecer al profesor Ismael Mont que nos haya respondido a las preguntas, y deciros que si queréis más información podéis seguirnos en las redes sociales que vais a encontrar en la descripción, y podéis visitar la exposición del stand en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca.